Ya ingresó Norman, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. El día de ayer terminamos de ver lo que fue dieta hiperproteica y lo que fue dieta hipograsa. Entonces vamos a ver de acuerdo a la dieta hipoproteica y le voy a preguntar a Jimena. ¿Sí está Jimena? Sí, aquí estoy. ¿Sí hiciste la tarea? Eh, ¿No? no. Bueno, quien haya hecho la tarea, coménteme para qué tipo de pacientes es una dieta hipoproteica. Yo, Adelante, es Fernanda. para personas con insuficiencia renal crónica, para personas con síntomas urémicos y pues para reducir, para personas con el fin de reducir la producción de residuos procedentes del metabolismo de las proteínas como urea, ácido úrico y así. Exacto. ¿Qué alimentos son permitidos o no permitidos? Milagros. ¿Lo puedo contestar? No, Lick, no lo tengo. Ok, adelante, Perla. Bueno, los permitidos son los cereales, que es el pan blanco o el pan integral, las verduras, el pepino, la cebolla, pimiento, las frutas, mango, piña, ciruelas, los lácteos y derivados. Y los no permitidos son las nueces, los piñones, los cacahuates, pescado, pollo y leche en polvo. Ok. Dentro de lo que es de las cuestiones de los alimentos permitidos y no permitidos, como es para una dieta de un paciente con insuficiencia renal crónica, tenemos que bajar el consumo de proteína. ¿Por qué? Porque primeramente el riñón no está funcionando al 100%, tenemos un 70 hasta un 60%, dependiendo del balance ureico nitrogenado de la creatinina y lo que está desechando el paciente. Si el paciente ya está desechando por medio de la orina proteína, entonces tenemos que cambiar completamente la alimentación. Entonces sí tenemos que reducir, tenemos que optar más por proteínas de origen vegetal que proteínas de origen animal, ¿sí? Ya que las proteínas de origen animal pues son de alto valor biológico que las de vegetal, ¿sí? Entonces, ciertos alimentos se tienen que modificar. Es primeramente lo que nosotros tenemos que verificar al paciente para que no tenga alguna complicación. Dentro de ahí no pasa nada darle el alimento de acuerdo a diferentes texturas, siempre y cuando verificando que no tenga problemas de deglutir, no tenga problemas de masticar. Si no, le podemos dar el alimento ya sea triturado, picado o normal, ¿sí? Ok, vamos por el siguiente. La dieta hipergrasa, alta en grasa. ¿Alguien que haya investigado? ¿Para qué tipo de paciente es la dieta hipergrasa? Para algunos pacientes con epilepsia. Como cuál tipo de dieta, hay una dieta que es para pacientes con epilepsia, si se acuerdan, ahorita la famosa dieta keto, ¿sí? Que es 90% es grasa y 10% viene siendo proteína y anulando los carbohidratos. Son para pacientes que tienen problemas de epilepsias, también como el caso de pacientes con EPOC, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, perdón. Esta dieta es alta en lípidos, como les digo, baja en carbohidratos. ¿Qué alimentos yo le voy a prohibir a este paciente en caso de dar una dieta hipergrasa? Los carbohidratos simples como los cereales, harinas. Exacto. Como le estoy quitando todo completamente los carbohidratos, yo no le voy a dar absolutamente nada de carbohidratos. Le voy a compensar con darle alimentos grasosos. Es cuando pueden consumir carne grasosa, pueden consumir proteína con grasa, pueden consumir lo que son aceites, alimentos demasiado
como cuando uno lo saca del aceite completamente escurriendo de aceite, fritos, empanizados, con huevo, por el mismo consumo, pero solamente es para pacientes con epilepsias. Actualmente la gente está utilizando la dieta hipergrasa para pacientes con obesidad, ¿sí? Por los cuerpos cetónicos. ¿Sí saben qué es un cuerpo cetónico? ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos que utilizar los cuerpos cetónicos, en este caso los utilizan como energía, ¿sí? La grasa la vamos a utilizar como energía, quitamos carbohidratos, pero ojo, puede haber complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? El paciente le puede dar hígado graso, podemos provocar bilirrubina alta y podemos provocar una acidosis, cetoacidosis en el cuerpo. Entonces, si le vamos a dar este tipo de pacientes, siempre tiene que ser con una valoración, porque aparte de darle una dieta hipergrasa, tenemos que vitaminarlo y suplementarlo con vitaminas, con minerales, por cuestiones de que pueden tener caída de cabello, las uñas demasiado pues frágiles o muy feas, entonces tenemos que vitaminar al paciente. Entonces, si se le va a dar a un paciente con una obesidad, ¿y qué tipo de obesidad? Mórbida, ¿sí? No podemos darle que el paciente apenas entró en el ámbito, estaba en sobrepeso y entró a obesidad. No, tiene que ser una obesidad mórbida que el paciente le complique bajar de peso, ¿sí? Y la alimentación, los alimentos, la textura es normal. O sea, la textura no pasa nada siempre y cuando verificando que no tenga problemas de deglutido, ¿sí? La siguiente dieta que vimos, bueno, la siguiente dieta hiperenergética. La vimos ayer, hiperenergética o hipoenergética. ¿Cuál fue la que vimos ayer? Ayer vimos la dieta hiperenergética, que es para pacientes con desnutrición, con anemia. Entonces, ahora sigue la dieta hipocalórica. ¿Para qué tipo de pacientes se les va a dar la dieta hipocalórica? ¿Para diabéticos? Para pacientes con diabetes, ¿qué más? Con sobrepeso. Pacientes con sobrepeso o obesidad, ¿sí? Este tipo de dieta tiene alrededor de, que no sea menor a 1200 kilocalorías. Yo ya no le puedo dar menos. Si le doy menos, yo voy a provocarle al paciente una desnutrición, ¿sí? Entonces tengo que darle lo mínimo 1200 kilocalorías. Aquí probablemente va a haber ciertas deficiencias de vitaminas y minerales. Por cuestiones de que como es mínimo el consumo de calorías, pues vamos a reducir el consumo de ciertos alimentos, entonces vamos a necesitar multivitamínicos. Aquí el objetivo, pues más que nada, lo que nosotros tenemos que hacer es aportar la cantidad mínima de nutrientes en el cuerpo de un usuario que lo necesite. Puede beneficiar a pacientes con hipotiroidismo. Sabemos que también pacientes con hipotiroidismo, de acuerdo al problema de la tiroides, pues pueden aumentar de peso. Entonces también podemos darle lo que es al paciente una dieta hipocalórica, ¿sí? Para no evitar que aumente más de peso. También para pacientes que tengan problemas hormonales. Por ejemplo, las mujeres cuando consumen hormonas, las pastillas hormonales, muchas veces suben de peso, ¿sí? Y uno piensa que tiene que ver con alimentación o tiene que ver con otros factores, pero sabemos que hormonalmente pues hay alteraciones y puede hacer que aumente de peso. Entonces también nosotros tenemos que modificarle la alimentación y darle una dieta hipocalórica. Debemos de considerar cómo está el paciente. Yo no le puedo dar, como les decía, un paciente con obesidad mórbida, yo no le puedo dar una dieta hipocalórica, porque ¿qué voy a hacer al paciente? Lo voy a descompensar, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es bajarlo por mes, por lo menos de 5 o 500 kilocalorías hasta llegar a las 1200 como mínimo, y no más. Aquí tipo de recomendaciones en alimentos permitidos, alguien que haya investigado, para no adelantarme. ¿No? Bueno, es que investigué que se realizan con 5 comidas al día y que
Ay, bueno, y que solamente limitan que lo que es la grasa, los azúcares, pero no busque. Como que alimentos tal cual. En sí, los alimentos que se recomiendan son alimentos que tengan alto contenido de proteína, y las grasas que se utilizan son poliinsaturadas y monoinsaturadas. Se elimina, como dice su compañera Itzel, se elimina lo que son carbohidratos simples. Se van más por cereales integrales, verduras y frutas, de preferencia crudas. Y se fraccionan, como decía su compañera, de 5 a 6 tomas al paciente. Las técnicas pueden ser asado, sofrito, escalfado, a la plancha, cocido y sancochado al horno. Y evitar lo que es frito, capeado, empanizado y rostizado. ¿Sí? Ok. Ya vimos hipercalórica, hipocalórica, dieta alta en carbohidratos. ¿Sí vimos dieta alta en carbohidratos? No. Creo que no. No, ¿verdad? Gamaliel, ¿me puedes decir cuáles son los dieta alta en carbohidratos o a qué tipo de pacientes se recomienda? Una vez más, mis hipo o hipercarbohidratos. Hipercarbohidratos. Los pacientes con bajo peso. Un bajo peso, nada más. Otro factor. ¿No? ¿Alguien más que pueda decir qué tipo de pacientes se les da dieta hiper? Bueno, en lo que yo había leído también son dietas para atletas por referente al gasto de energía, bueno, a su rendimiento como atletas. Sí, sabemos que los carbohidratos, perdón, son alto pues contenido de azúcar. Entonces se recomienda para pacientes que tengan un alto rendimiento, sí, en especial que hagan ejercicio aeróbico, sí, que necesitan estar trotando, corriendo para gastar la energía. También se recomienda para pacientes que tienen bajo peso y necesitan aumentar su peso, sí. Entonces tenemos que dar gran cantidad de carbohidratos. Ojo aquí, tenemos que ver el paciente si bajó de peso por su complexión o si bajó de peso porque tiene diabetes. Sabemos que la diabetes, un problema es pérdida de peso. Entonces, si yo le doy gran cantidad de carbohidratos, yo le puedo provocar que su diabetes y su índice glucémico esté totalmente alterado. Entonces, yo aquí tengo que observar a mi paciente. Si bajó de peso por cuestiones de salud, ok, le vamos a dar una dieta alta en carbohidratos. También aquí existe lo que es una dieta modificada en fibra o la dieta astringente, tanto en fibra como astringente. Sí la investigaron ayer, como les comenté. De la dieta astringente, porque aquí vamos a ver un poquito de... Sí, que es la que tiene, el objetivo es que reducir o enlentecer o disminuir los movimientos intestinales para disminuir el volumen y la frecuencia de deposiciones. Ok, exactamente. La dieta astringente elimina completamente la fibra de ese tipo de dieta para cuestiones de que poder crear o formar las heces fecales, primeramente evitar que el paciente esté desechando y la motilidad del intestino, ¿sí? Porque no está absorbiendo los nutrientes adecuados. Entonces se recomienda a pacientes que tienen diarrea, ¿sí? Si yo quiero cuidar a mi paciente que entró al hospital y consume ciertos alimentos y le preguntamos cuántas veces ha ido al baño y dice él que trae suelto el estómago, tenemos que cambiar y modificar la dieta astringente. Se eliminan lácteos, se eliminan frutas o verduras con cáscara y altas en fibra, como cuál es la manzana, lo que es también la papaya, se les quita de su alimentación, ¿sí? Tenemos que darle alimentos un poquito más, menos fibrosos y un poco más espesos para que la fibra y la textura de la heces fecal se modifique. Sabemos que existe fibra soluble y la fibra insoluble. ¿La fibra soluble qué es? ¿O para qué me sirve la fibra soluble? ¿No? Para lentificar el proceso digestivo. Sí, la fibra, proceso digestivo, pero aparte la fibra
la fibra soluble me va a ayudar a poder defecar fácilmente. La insoluble me va a ayudar a darle la textura a la heces fecal. Por eso pasa que cuando consumimos mucha fibra soluble, estamos sueltos del estómago, ¿sí? Y hay menor fibra insoluble. Pero si consumimos fibra insoluble, ¿qué pasa aquí? Tenemos mayor textura de la heces fecal, pero no tenemos algo que nos ayude a desechar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estreñimiento. Entonces, ni uno ni otro tenemos que estar alterados. Tenemos que tener ciertos gramos en nuestro cuerpo modificados. Los gramos, ¿cómo se van a ver? O los valores normales. Sabemos que dependiendo de la edad del paciente es como le vamos a dar los gramos de fibra. Y yo cómo los voy a verificar de acuerdo a la alimentación. Claro, ustedes como médicos no lo hacen al 100%, pero sí tenemos que verificar al paciente la alimentación, por ejemplo, cuando se les da senócidos, ¿sí? Hay médicos que le dan senócidos al paciente y muchas veces, ¿de qué se están riendo? Villa y Gamaliel. Estábamos hablando cuando nuestro compañero estaba sufriendo de una enfermedad de diarrea y le andamos diciendo sobre la fibra soluble y no soluble. ¿Pero por qué se están riendo? Los veo mucho riéndose a Daniel y a Gamaliel, a los dos juntitos. Se ríe uno y lo se ríe el otro, lo se ríe uno y lo se ríe el otro. Ay, chicos. Ok. Bueno, en cuestión de la fibra soluble y la insoluble, entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio constante en el cuerpo para saber qué le vamos a dar y cuántos gramos se le va a dar al paciente. ¿Dónde yo voy a encontrar la fibra soluble? Son las gomas, los mucílagos, viene siendo las pectinas y la hemicelulosa, que estas vienen más que nada en las frutas, en las verduras, en las leguminosas, en el salvado de avena. Es donde yo le voy a dar a mi paciente. En caso de que yo quiero que se le quite el estreñimiento, me voy a optar por eso. Y en la fibra insoluble lo vamos a encontrar más en alimentos que tienen celulosa, como el salvado de trigo, ¿sí? Entonces yo le puedo dar al paciente, en caso de que tiene estreñimiento, primeramente voy a verificar, decirle, a ver, qué es lo que almuerza, qué es lo que come, qué es lo que cena, antes de darle un senócido, porque hay gentes que exceden la cantidad de senócidos y le provocamos diarrea, ¿sí? La gente ya se acostumbra y dice, bueno, el senócido me ayuda a hacer del baño, aunque pueden ayudarlo los alimentos, entonces utilizan este tipo de pastilla o un fármaco. Vimos de astringente, catecolaminas, ok. ¿Dudas hasta aquí en los tipos de dietas? Chicos. No. ¿No? Es importante conocer todo este tipo de dietas para hacer modificaciones dentro del ámbito médico. ¿Por qué? Porque ustedes son los que determinan qué tipo de dieta le voy a dar al paciente. Claro, con la ayuda siempre del nutriólogo, no nomás ustedes se me ocurre dejar a este paciente en ayunas, lo dejo en ayunas. Se me ocurre darle esta dieta a este paciente. No, tenemos que observar su historial clínico. Como les digo, nutricionalmente y médicamente siempre tiene que estar un historial ahí. Ahorita todavía al 100% no he observado en las clínicas que haya una historia nutricional, siempre solamente es el médico. Entonces sí es importante siempre checar y verificar que el nutriólogo esté pasando a checar al paciente. Ok, si hasta aquí no tenemos dudas con los tipos de dietas, vamos a empezar a ver interacción fármaco-alimento. Para ello, primeramente les voy a hacer ciertas preguntas porque se supone que ustedes llevaron farmacología. Llevaron saben un poquito de cómo funciona la farmacología. Entonces, primeramente, ¿qué es la farmacología? ¿Alguien que me quiera decir qué es la farmacología? Lo que estudia o que compone y las propiedades y cómo actúan los fármacos. ¿Cómo actúan los fármacos? ¿Alguien más? Pues es el origen, propiedades y la historia, ¿no? O sea, de cada fármaco. Igual como pues la aspirina, la penicilina, todo eso.
cómo interactúa con el cuerpo humano. ¿Cómo ¿Qué interactúa bloquea? con- ¿Qué Estudiamos su administración, su mecanismo de acción, su metabolismo en el organismo y su vía de introducción al cuerpo. Sí. ¿Alguien más? Mientras abro la diapositiva. ¿Qué es farmacología? Se supone que lo vieron, creo, como en quinto o en cuarto, ¿no? ¿A poco ya se les olvidó qué es farma? Pues No. sería como la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, tanto el origen, de dónde proviene, su preparación, si es natural o no. Me voy más por lo que dice su compañera. Es la ciencia que estudia los fármacos, la interacción, la liberación, la biodisponibilidad de los del fármaco dentro del organismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de un fármaco a un medicamento? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo fármaco a medicamento? Pues el fármaco es un principio activo, ¿no? Y el medicamento es una mezcla de varios. Exacto. Fármaco es el principio activo de la sustancia. Es, por ejemplo, si yo le doy a un paciente naproxen, pues es el fármaco el principio activo. Pero si ya combino naproxen con paracetamol, pues ahí ya es un medicamento, ¿sí? Cuando hay interacción de dos o más fármacos. Dentro de la farmacología, acuérdense que también está lo que es la farmacodinamia, la farmacognosia, la farmacología clínica, la cinética, ¿sí? Existen varios tipos de ramas que se derivan dentro de la farmacología. Las vías de administración, ¿cuántas vías tenemos? ¿Y cuántas vías son las que vamos a administrar el fármaco en el cuerpo? ¿Cómo las podemos administrar? Por medio de vía oral. Oral, anal, intramuscular, intravenosa, sublingual, ay, el de la nariz, no me acuerdo cómo se llama. Nasal. Los ojos tampoco sé cómo se llama. Ahí va, vamos. Ya, no me acuerdo. Vamos a ver, es la vía oral, la vía parenteral, la vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, tópica, percutánea, inhalatoria, rectal, ocular, nasal y ótica, ¿sí? Son las más comunes que utilizamos, las vías más habituales, ¿sí? Sabemos que en las vías orales, pues tenemos que checar el fármaco que sea en forma líquida, por medio de un jarabe o por medio de pastillas más emulsionantes, ¿sí? Por ejemplo, hay pastillas que por dentro es como un gelecito líquido y ese también es por vía en forma líquida. Y en formas sólidas, pues son más comprimidos. Y hay otra forma que es por medio de cápsulas, que viene el polvito. Yo les voy a decir algo, yo he visto a pacientes que no se comen completamente la cápsula, pero esa cápsula nada más se comen el polvo. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces cuando nosotros nos consumimos solamente el polvito de la cápsula, cuando llega directamente al estómago, pues ya no se va a hacer la misma biodisponibilidad en caso de que si yo me consumo la cápsula completa. ¿Sí? Entonces, yo tengo que verificar en esa cuestión al paciente. Ok. Vamos a ver ahora el sistema LADME. ¿Se acuerdan del sistema LADME? ¿Qué significa LADME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y expulsión. La liberación es cuando es separado del excipiente o del donde está comprimido para pasar asimilado en el cuerpo, donde se absorbe el principio activo y es liberado. La distribución, ¿dónde voy a distribuir el fármaco? Por ejemplo, cuando hay gente que le dicen, el dolor,
Por ejemplo, el típico paracetamol. Ah, me duele la cabeza, paracetamol. Tengo temperatura, paracetamol. Tengo esto. Entonces, toda la gente utiliza el paracetamol para cualquier tipo de dolor o temperatura o malestar, ¿sí? Pero hay que explicarle al paciente el por qué es importante consumir el paracetamol y no exceder su cantidad, porque ya excediendo ya no va a ser la misma disponibilidad como antes, ¿sí? El metabolismo, cómo se metaboliza, cómo se asimila y la eliminación, ciertas sustancias que son expulsadas. Por ejemplo, el complejo B ayuda mucho al metabolismo de los carbohidratos en absorber ciertas sustancias, estos nutrientes de algunos alimentos. ¿Qué pasa aquí en caso de que el paciente consume complejo B, pero en cuestión de alimentos y no lo necesita en cuestión de fármacos? ¿Qué pasa aquí? Pues directamente, así como entra el fármaco, así se elimina. Por eso, si se han fijado, pacientes que tienen diabetes o que consumen complejo B, sabemos el olor típico del complejo B, y van y orinan y huelen la orina al mismo compuesto de complejo B. Sí, es como si lo desecharan igual. Es por lo mismo, porque no se absorbe. Entonces, hay que verificar esa cuestión al paciente. Ok, ahora sí, vamos a entrar un poquito en la interacción fármaco-alimentos. ¿Por qué vamos a ver interacción? Porque es importante conocer que hay alimentos que pueden alterar la biodisponibilidad del alimento, del fármaco, perdón, que puede alterar también la interacción del fármaco hacia ciertos nutrientes que contiene el alimento, puede interferir en la utilización de nutrientes y afectar el estado nutricional de mi paciente. Entonces, sí es importante saber qué pasa si yo consumo un alimento antes, durante o después de cada fármaco. Hay ciertos medicamentos más comunes y más típicos que la gente consume. Por ejemplo, vámonos con antihipertensivos. Se les da al paciente antihipertensivos lo que es en la noche y en la mañana cuando se levantan. ¿Por qué? ¿Por qué le damos antihipertensivos a la hora que se levanta, se la tome en ayunas y a la hora de irse a dormir? ¿Qué interacción ocurre ahí si se lo consume con alimentos? Porque se metaboliza y se elimina ya para la noche y se metaboliza y se elimina ya para la mañana. Primeramente, sí, tiene que ver mucho la biodisponibilidad del metabolismo, más que nada la biodisponibilidad. Si yo consumo el enalapril, el captopril con alimentos, no hay absorción. Tiene que ser completa en ayunas para que se absorba más rápido y más eficaz. Por eso cuando se van a dormir los pacientes, siempre el médico les dice, no, a la hora que se duerma se la toma, pero tiene que dar la indicación tal cual. Son 2 horas después de haber comido, de haber cenado, perdón, para que se pueda tomar el fármaco. Entonces hay que verificar el paciente que lo haga, porque muchos pacientes dicen, oiga, yo sí me tomo el medicamento, pero traigo la presión bien alta, no se me acomoda. Pero usted le pregunta, ¿cómo se lo toma? Ah, es que mire, primero almuerzo y no me la tomo. No, hay que decirle, no, se tiene que hacer en ayunas, no le va a pasar nada en su cuerpo, porque mucha gente tiene miedo de tomarse el medicamento con el estómago vacío, que porque puede provocar alguna gastritis, un dolor en el estómago. Entonces hay que explicarle el por qué no, ¿sí? Ahora, en la diabetes, que van ustedes a trabajar también con pacientes diabéticos, es lo que van a ver más. Por ejemplo, los hipoglucemiantes. ¿Cuándo se recomienda consumir los hipoglucemiantes? Como la glucerna. No, la glucerna, la glucosamida, perdón. Antes de, ¿no? Antes del desayuno. Exacto. Siempre tiene que ser antes. Si le vamos a dar 3 pastillas al día, antes de almorzar, antes de comer y antes de cenar. ¿Cuánto tiempo? De unos 15 a 20 minutos, no más tiempo. Porque hay gente, les voy a decir, yo se los digo por experiencia propia. Hay gente que se levanta a las 8 de la mañana y luego se toma un jugo verde o un jugo de naranja, se toma sus medicamentos
y hasta las 3, 4 horas vienen almorzando. Y luego dicen, pues, porque se sienten cansados, porque se sienten fatigados, se siente como si el azúcar le bajó completamente. Es por eso, siempre hay que explicarle al paciente, nunca se tomen un medicamento que dure en tiempo, sino unos 15, 20 minutos mientras prepara su almuerzo, su comida, tómese el medicamento y luego ya almuerce, ¿sí? Eso es importante siempre verificar. A mí me ha pasado pacientes que duran horas sin consumir alimentos, nada más se echaron un jugo en la mañana o un licuado y en las pastillas. ¿Y qué pasa? Siempre andan decaídos, siempre con la presión baja y pues una hipoglucemia, ese tipo de pacientes puede llegar a desmayarse, ¿sí? Entonces tenemos que siempre verificar. Otra cuestión dentro de los diabéticos es la insulina. Yo la verdad, yo no sé cómo trabajan todos los médicos y no sé cómo van a trabajar ustedes, pero sí me ha tocado médicos o internistas que no sé, desconocen o no sé si no se percatan la función o en cuestión de la insulina. La insulina sabemos que es un principio activo de fácil absorción. O sea, rápido se tiene que tener la bioespinalidad y rápido tenemos que darle alimento al paciente. Me ha pasado pacientes que les dan, por ejemplo, insulina de acción rápida. Ahí tenemos que hacer un conteo de carbohidratos. Claro, ustedes no lo hacen, lo hace el nutriólogo, pero sí es importante saber cuántos miligramos de insulina se le van a dar a aplicar al paciente para que concuerde con cuántos carbohidratos le voy a dar. Que no sean más, no sean menos, sino que sea congruente porque tenemos que ver la absorción y no tenga alguna complicación. Esa es una. Dos, he visto pacientes, bueno, tuve un paciente que le recetaron 45 miligramos de insulina, 45 unidades de insulina en la noche. Y en la mañana me decía, en la mañana me levantaba y me sentía fatal. Y iba en la noche a buscar algo que comer. ¿Creen que eso es correcto, darle 45 unidades en la noche a un paciente que no hace nada en la noche y todo el día está totalmente alterado? ¿Ustedes qué creen? Pues depende de la insulina, porque hay insulina que sí puede durar 24 horas, hay insulina que dura solo 2 horas, hay insulina que dura 6 horas. Exacto. Tenemos que verificar, como dice su compañero, el tiempo de insulina que se le da. Pero si el paciente en la noche refiere que le da hambre a las 3 de la mañana y va y come y le gustan mucho los carbohidratos, pues claro está que algo está pasando con esa insulina. Entonces, ¿qué tienen que ustedes verificar al paciente? Si el paciente se levanta en la noche, o cambias de insulina o cambias de hora de aplicación, ¿sí? Que a lo mejor lo que se puede hacer es modificarla en la mañana la insulina, las 45 unidades, y que dure todo el día. Y a lo mejor con el almuerzo, la comida y la cena se compensa lo que tenga de deficiencia. Entonces tenemos que verificar esa cuestión y es importante la interacción del fármaco-alimento. Estoy hablando con ese tipo. Hay otros fármacos que son los beta bloqueadores. ¿Para qué me sirve un beta bloqueador? ¿Para qué me sirve un beta bloqueador, chicos? Para trastornos cardíacos. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el beta bloqueador? Les digan. Disminuye la presión. Disminuye la presión. ¿Y cómo ustedes, supongamos ustedes tienen un paciente y necesitan darle un beta bloqueador? ¿Cuándo se lo recomendarían que se lo consumiera? Igual antes de almorzar. Antes de almorzar. ¿Con qué tipo de nutrientes no le dirían, no consuma este nutriente? Porque puede pasar una alteración. Con nutrientes alto en sodio. El sodio, ¿qué más? Puede ser con la cafeína. Con la cafeína, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Grasas. Las grasas.
Si es un beta bloqueador que me va a ayudar a controlar lo que es pues, la frecuencia cardíaca, tengo que cuidar mucho el consumo de sodio, de potasio y de grasa, ¿sí? Que son la bomba sodio-potasio. ¿Cómo está? Si tiene más sodio o más potasio en el cuerpo y qué alimentos son los que están interviniendo dentro de ahí. Ahora bien, hay antagonistas de aldosterona, que una, la más común, es la espironolactona. ¿Para qué me sirve ese? Es un diurético. Pues también para los hipertensos, con pacientes con insuficiencia cardíaca, con edema, con insuficiencia renal. Y ahí, a diferencia del beta bloqueador que decía Gamaliel, cuidar la concentración de sodio, aquí vamos a cuidar la concentración de potasio. ¿Sí? Es la diferencia entre un antagonista de aldosterona al beta bloqueador. ¿Sí? Vamos a ver. Dejen, busco otro fármaco. Por ejemplo, los fibratos. ¿Para qué me sirve un fibrato? Para nivelar para reducir los niveles de triglicéridos. Exacto, para reducir los niveles de triglicéridos. Entonces yo tengo que ahí cuidar más que nada el consumo de grasas. Esa es una. Dos, aquí tengo que ver la coagulación de la sangre, ¿sí? Porque un mesafibrato sí me va a ir a ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos, pero al momento de entrar con la vitamina K, va a haber una disminución de la síntesis del líquido. Entonces yo no le voy a dar alimentos ricos en vitamina K si consume benzafibrato. Las insulinas ya vimos. La metformina, ¿para qué me sirve la metformina? Controlar la glucosa. Para controlar la glucosa y disminuir pues todo lo que es la gluconeogénesis, disminuir la producción hepática de glucosa. Esta a largo plazo, que el paciente consume mucho metformina, va a haber una deficiencia de vitamina B12. Por eso se fijan los pacientes que consumen metformina, un mes sí y un mes no, se les da vitamina B12. Por lo mismo de que hay deficiencia de este tipo de fármaco, de este tipo de vitamina, perdón. ¿Y la levotiroxina? ¿Para qué me sirve? Para pacientes con problemas del tiroides. Problemas tiroideos. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, exacto. ¿Y qué tengo que vigilar ahí? A ese tipo de pacientes. En cuestión de la interacción fármaco-alimento. Este tipo de pacientes se puede tomar el medicamento antes, durante o después del alimento. No pasa absolutamente nada. Solamente cuidando, en cuestión del hipotiroidismo, es por deficiencia de qué? ¿De qué vitamina o de qué mineral? El sodio y el yodo. Del yodo. Entonces, si yo le voy a dar a un paciente
Disculpe, chicos, es que se me fue la luz en la casa. Una disculpa. Bueno, les comentaba sobre la levotiroxina. Al paciente que tiene hipotiroidismo debemos de cuidar que hay una deficiencia de yodo. Entonces, hay que darle ciertos alimentos ricos en yodo para que haga una mayor efectividad y mayor interacción. También tenemos que cuidar al paciente, por ejemplo, en cuestión de qué tipo de alimentos para que no aumente más de peso. A ellos también tenemos que cuidar que darle una dieta hipocalórica. Entonces, todas las interacciones son importantes, chicos. Tenemos que cuidar qué le damos al paciente y verificar las indicaciones. Me ha tocado pacientes, como les digo, que traen un descontrol total en cuestión del consumo de fármacos, en cuestión de cómo consumir ciertos fármacos y ciertos nutrientes, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta aquí de lo que llevamos? Acuérdense, en el examen que va a venir, nutrición enteral, nutrición parenteral, va a venir los tipos de dietas, va a venir interacción fármaco-alimento. Ahí yo, por ejemplo, les voy a poner ciertos fármacos y les puedo poner algunas características que pueden pasar en caso de una interacción, ¿sí? Por ejemplo, ahorita como vimos la insulina, cómo se recomienda, qué pasa si lo consumo después de cierto tiempo, así les voy a poner el examen. La próxima semana nosotros ya concluiríamos lo que es interacción fármaco-alimento. Entonces, la próxima semana vamos a ver un poquito de algunas patologías, por ejemplo, desnutrición y sobrepeso, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos sobre esas enfermedades para no meterme con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, porque ustedes van a hacer la explicación. Recuerden, en el video va a venir qué es la enfermedad, qué causa la enfermedad, síntomas y signos, y el tratamiento, tanto farmacológicamente, médicamente, como nutricionalmente, ¿sí? Y realizar un platillo de ese tipo de dieta, de ese tipo de paciente. No importan las calorías, no importa nada de eso, pero que sea algo similar a, ¿sí? ¿Dudas o preguntas que va a venir en el examen? No. Igual me van diciendo que entonces ahí no va a haber congruencia. Entonces dígame cuál van a investigar. ¿Qué dijo, licenciada? Es que se trabó. ¿Mande? Se trabó todo lo que dijo a partir de que si no teníamos dudas. Ah, ¿sí me escuchan o se ve todavía trabado? Ya se oye. Ah, les comentaba que vamos a ver el tema de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Recuerden que el video tienen que mandarme sobre alguna patología. ¿Qué causa la patología? ¿Qué causa? ¿Qué es? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tratamiento médico, tratamiento nutricional. ¿Sí? El nutricional, puras recomendaciones. Y realizar un platillo de esa enfermedad, no al 100% que me digan cuántos gramos, cuántas kilocalorías, no, sino, por ejemplo, si es un paciente con diabetes, pues le vas a restringir azúcar simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tipos de azúcar simple o cuáles son los azúcares simples? La fructosa, la lactosa, la maltosa, la galactosa, etcétera, ¿sí? Y, ¿qué más? En el video tenemos lo que es la próxima semana, vamos a ver eso, y la siguiente semana ya me tienen que estar enviando los videos para yo ir checándolos y empezándolos a calificar. Recuerden, va a ser 30% el video, 30% el examen, ¿sí? Cumplan con tareas y trabajos para que tengan el 40%. 20% son las habilidades en cuestión de asistir a clases, no faltar, tener asistencia. Otro 20% son las actitudes que tienen dentro de la clase, ¿sí? Que si prenden la cámara, que si se están viendo, que si están en el celular, etcétera, ¿sí? Todo eso les voy a calificar.
para que tengan en cuenta. Y el mismo, por ejemplo, el jueves yo saco ese conteo, todo eso de las calificaciones. El viernes veríamos un mini repaso de la clase para que, bueno, no de la clase, de todo lo que se vio para los que van a presentar final. Y en la semana, de evaluación, pongo el examen el jueves y les doy la calificación ese mismo día. Checamos los que quieran el examen y el viernes les digo quién exenta y quién no. Y ese mismo viernes utilizamos para el siguiente repaso, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? No. ¿No? Entonces, nos veríamos el jueves con el siguiente tema de desnutrición y obesidad. Las diapositivas se las voy a mandar a la plataforma de lo que no les presenté aquí, ¿sí? Licenciada, una pregunta. Sí, Usted dime. pasó lista porque Pase. entré un poquito tarde. Ok, dejen checo otra vez la asistencia de los compañeros. ¿Entró Irene? No, ¿verdad? ¿André? ¿Sí entró André? ¿Alfredo? Sí, yo soy. Sí. ¿José Pablo? Y ya. Son todos. Licenciada, yo ¿Dudas? estaba pensada en el baño. ¿Nombre? Perla. Carla. Perla. Perla, perdón. Ok, ya. Listo. Entonces nos vemos el próximo jueves, chicos. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el jueves, Igualmente, licenciado. hasta el próximo jueves. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.